Hola, muy buenos días para todos. Un gusto estar de nuevo en contacto en una nueva edición de las charlas de laboratorio. Hoy una edición especial, una edición que tiene una temática que, si bien no es moderna, no es nueva la temática, sí es algo que me parece que en el último tiempo fue cada vez más necesaria, y me parece que en el último tiempo ciertas soluciones, ¿sí? Ciertos productos o ciertos proyectos, específicamente en el caso de Securonics, que es el que vamos a presentar hoy, me parece que han resuelto de una forma mucho más interesante el tema. Por eso hoy invitamos a Javier Rodríguez, que es el Sales Director para la TAM de Securonics, y vamos a charlar de un producto que para mí es hiper interesante. Me parece que hoy es el jugador del mercado, la solución, ¿sí? Que tiene que ver con los SIEM de nueva generación. Javier, bienvenido, gracias por sumarte, gracias por estar en esta charla. ¿Cómo estás? Buenos días. Luis, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días para todos. Un gusto estar acá con ustedes desde Colombia con buen clima. Sé que allá en el sur estamos pasando como la parte de frío, pero con todo el ánimo para contarles un poco de nuestra tendencia, de nuestra solución y bueno, como hacías la introducción, ¿no? De qué es lo que finalmente está demandando el mercado. Exactamente. Bueno, de nuevo gracias por... ¿Qué hora es allá, Javier? Te sacamos temprano. Acá estamos 8 de la mañana, Oh, ¿sí? tempranito, tempranito. Bueno, Sí. gracias doble entonces por sumarte. Javier, mira, a ver, Ah, nosotros ya los hemos charlado, pero déjame hacer una pequeña introducción a las motivaciones, ¿sí? Por la cual decidimos hoy empezar a trabajar y hablar específicamente de un producto los SIEM de nueva generación de Securonics. Nosotros en Vectus, a lo largo de nuestra historia como reseller y como empresa de servicios profesionales, hemos recibido y nos han contactado varias empresas, ¿sí? Que han tenido algún tipo de incidente de ciberseguridad, más específicamente casos de ransomware, algunos casos de fuga de información, ¿sí? En donde nos contactaban un poco para hacer la forencia, un poco para entender qué es lo que había pasado, y lógicamente en muchos casos también para tratar de ayudarlos a recuperar. Y nosotros siempre le hacíamos la misma pregunta, ¿no? Dame acceso al SIEM o mostrame la información, mostrame los logs. Y aunque parezca algo eh, muy básico, algo muy elemental, la realidad es que no todas las empresas tienen una solución de SIEM, ¿sí? Y en casos más graves, muchas empresas no tenían ni siquiera una solución de gestión de log, ¿no? Algo mucho más elemental. Entonces, evidentemente nos encontramos con una primer problemática que tenía que ver con la visibilidad y entender qué es lo que había pasado, ¿sí? Eh, dentro de la situación en la que se encontraban. Todo eso siempre tenía explicaciones, siempre tenía justificaciones, ¿sí? De diferentes tipos. Mucha tenía que ver con carga operativa, ¿sí? Con imposibilidad de gestionar, con la carga operativa. Y por eso nos parece hiper interesante la solución de Securonics. Evidentemente no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los referentes tecnológicos del mundo, las grandes consultoras, nos marcan como un producto a seguir. Así que acá, Javier, te voy a hacer inicialmente dos preguntas para que empecemos a charlar. La primera es desde la óptica de ustedes, desde la óptica de Securonics, ¿por qué una empresa necesita implementar un SIEM? Y después vamos a ir un poquito más allá y vamos a decir, che, el SIEM tradicional ya no sirve, ¿por qué tenemos que ir a un SIEM de nueva generación? Gracias, Luis. Perfecto, y arranquemos por ahí. Y es que finalmente desde la industria, desde hace 20 años que decidimos sacar algo al mercado para jugar con los logs, no la pusimos fácil. Y siempre hemos recibido comentarios, y te digo, desde México hasta la Argentina, pasando por toda la geografía latinoamericana, de que los 100 son caros, los 100 son complejos, de que una plataforma de CIEM al final no le ven la utilidad porque como que es más los problemas que trae que finalmente lo que puede solucionar por mí. Y no es tan así, ¿no? Porque digamos que hoy en día el tema de la ciberseguridad tiene sus implicaciones. Entonces,
para darle alcance a tu pregunta, enfoquémonos en estos dos frentes. En cuanto a las necesidades de un CIEM en la organización, los problemas recurrentes que hay en la organización y los retos tecnológicos. Veamos esas dos ópticas. Entonces, ¿cuáles son los problemas que siempre hemos tenido, que han evolucionado, que han cambiado, que se han vuelto más críticos, que nos han sugerido nuevos retos? El primero es la detección de amenazas. La razón de ser de un CIEM siempre ha sido seguridad. Y la razón de ser de un CIEM es por lo menos dar una vista más óptima en sus inicios, dar una vista más óptima de lo que puede ser una alerta. Pero de 20 años acá, van a ser 21 porque estamos en el 2021, las plataformas de CIEM, muchas no han cambiado y las amenazas sí han cambiado. Entonces, eso es algo que ha sido un problema recurrente y que todavía vemos, tengamos o no tengamos CIEM. Ese es el primero. Y el segundo es el de cerrar la brecha. Entonces, hay un deseable en cuanto a lo que es mi modelo de madurez en ciberseguridad. Y hoy en día muchos de los modelos de madurez en ciberseguridad, que es algo que demanda los más altos estándares en todas las organizaciones chicas, medianas, pequeñas. Entonces, ese modelo de madurez en algunos casos se confunde con la implementación de plataformas o dispositivos, el perímetro, reforzar contenidos, y no se piensa en una estrategia completa, en una linealidad hacia un objetivo específico, que finalmente lo que me lleva es a estar en un muy alto estándar en lo que tiene que ver con las estrategias para detectar, para dar respuesta, para investigar un incidente, para un ciclo mejora de constante, que finalmente sí necesitamos de los dispositivos, necesitamos de todo lo que rodea el perímetro, pero hay que coger una cuerdita, amarrarlo, ponerlo todo junto y hacerlo trabajar como un reloj suizo, así aceitadito, sincronizado. Entonces fíjate que estos problemas todavía están y siempre van a estar. Lo importante es saber cómo le estamos haciendo frente desde el lado de las operaciones de seguridad, que las operaciones de seguridad hoy en día son la razón de una plataforma de Next Generation 100. Recordemos, detectar amenazas y cerrar la brecha, que va muy enfocado al modelo de madurez de una organización en lo que es ciberseguridad. Ahora hablemos de los retos tecnológicos. Hasta hace unos pocos años y en algunos países, pocos meses, la adopción del cloud todavía era muy baja. Hoy en día ya casi todos podemos decir que estamos adoptando el cloud así no nos guste y así no nos sintamos seguros, respetando la opinión de cada uno, porque en muchas empresas hemos recibido ese tipo de observaciones que tienen su validez. Al final, por lo menos el correo está en el cloud, eso ya lo sabemos. Entonces, ¿eso qué indica? Indica que hay puntos ciegos que nosotros debemos cubrir precisamente porque no los podemos ver hoy en día. Y uno de esos puntos ciegos es el cloud. El otro punto ciego que debemos cubrir, que hasta ahora no cubríamos con un 100, finalmente está en la actividad de usuarios. ¿Y por qué la actividad de usuarios? La actividad de usuarios básicamente se debe cubrir y se debe asociar a otros elementos que hacen parte de mi ambiente, porque los ataques están encaminados a dos cosas: a ver qué está comprometido y a tomar control para aprovechar eso que está comprometido. Y en el 100% de los casos lo que está comprometido es una identidad, un nombre de usuario válido en el dominio y su contraseña. Independiente de la manera como yo llegue como atacante a una organización por donde entre, porque ese es otro de las cosas que hemos visto, Luis. Gastamos mucho tiempo tratando de establecer qué es lo que está pasando a través de un ataque de negación de servicio o a través de escaneos de puertos, y tenemos ese SOC inundado de alertas y de alarmas y no sabemos por dónde empezar. Pero si vamos al punto álgido, que es la actividad de los usuarios, eso nos va a permitir asociar un comportamiento malicioso con todos los vectores de ataque, con los estados de un ataque y saber cuál es la respuesta adecuada. Y de nuevo, ese reto tecnológico también está relacionado con el modelo de madurez,
qué tanto estoy yo implementando una estrategia que me permite estar un paso más adelante en lo que es la gestión de mis operaciones de seguridad. Totalmente, totalmente. Y a ver, dijiste algo que me parece clave, que tiene que ver con la parte del comportamiento de los usuarios, porque hoy finalmente gran parte de los incidentes de seguridad tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con usuarios que tienen claves que fueron vulneradas o usuarios que tuvieron comportamientos que en realidad, si uno los hubiera estado monitoreando, hubiera detectado en su momento un montón de incidentes o hubiera podido evitar un montón de incidentes, ¿no es cierto? Entonces acá me parece muy interesante que vos nos cuentes y nos sigas haciendo la introducción de lo que tiene que ver en esta evolución de las operaciones del CIEM. Claro que sí. Y precisamente es entender ese paralelo en cómo evolucionaron las operaciones de ciberseguridad y cómo pasamos de lo que fue una herramienta de gestión de logs básica, una herramienta de correlación, hacia un Next Generation SIEM. Entonces, antes de explicar en detalle, me quiero basar en esta línea de tiempo donde mostramos precisamente la evolución en las plataformas y en las operaciones de seguridad. Entonces, aquí hay un hito muy interesante y es cuando empezamos a utilizar la analítica, más o menos a partir del año 2016, 2017, empezamos a entender que era importante centrarnos en la actividad de los usuarios, en su comportamiento, entender y aprender qué es normal en su comportamiento y cuando existe algo anormal empezar a analizarlo en detalle. Ese es el hito más importante porque si nos damos cuenta, en esta línea de tiempo estamos hablando que las herramientas de CIEMAR aparecieron en el año 2000, todo lo que son gestión de eventos, y empezamos a pulirlas y empezamos a moldearlas para algo mucho más concreto y más funcional. Entonces creamos las reglas de correlación. Entonces las reglas de correlación a mí me permitían hacer una reducción de la cantidad de alertas y establecer un hilo común entre ellas, esa correlación. Sin embargo, en algún momento empezó a ser insuficiente, porque los atacantes siempre tienen todo el tiempo para hacer su tarea, tienen más tiempo que nosotros y van más adelante y han evolucionado la manera de hacer las cosas. Aparte, fíjense que ni de todo ha evolucionado. Las aplicaciones son más pesadas, son más complejas, más interactivas, hay aplicaciones para todo, están los móviles. Entonces, la manera tradicional de tratar las operaciones de seguridad finalmente siempre fue insuficiente. Ahora, nos dimos cuenta que en los eventos había información valiosísima que no se estaba usando. Y empezamos a entender que con esa información que no se estaba usando, por ejemplo, los logs de Windows, podíamos construir patrones de comportamiento. Y el simple hecho de construir un patrón de comportamiento a mí me permitía entender, saber qué es lo normal. Y cuando existe algo anormal, analizarlo en detalle, basado en frameworks como el de Mitre, basado en frameworks como el de Killchain. Entonces ahí hablamos de que cuando aparece la analítica, que es la parte de UEBA, User and Entity Behavior Analytics, nos abrió un campo mucho más amplio para optimizar esas operaciones de seguridad para hacerlas más eficientes. ¿A eso qué le sumamos? Le sumamos la parte de respuesta automatizada, ¿sí? Lo que es SOAR, y finalmente lo que sugiere el mercado es una plataforma unificada para detección y respuesta para investigación en la cual yo combino lo mejor de la gestión de eventos, la gestión, toda la parte de analítica, perdón, y la parte de orquestamiento y respuesta automatizada. Eso es lo que ha sugerido la evolución en las operaciones de seguridad. Clarísimo. Y haciendo referencia a una presentación que mostraste anteriormente y que tiene que ver con la explicación de cómo logra Securonix tener toda esta capacidad de procesamiento, me parece que es importante que nos cuente estos tres pilares, Javier. Sí, buenísimo. Y es importante entender estas diferencias porque
finalmente es lo que marca la evolución tecnológica que han tenido las operaciones de seguridad. Son tres pilares fundamentales para lograr una alta eficiencia operativa. Y ojo, me voy a tener un poquito acá en lo que es la eficiencia operativa. La eficiencia operativa implica ser lo más efectivo posible con un número óptimo de recursos. Y para resumir ese tema de eficiencia operativa en las operaciones de seguridad y lo que es el SOC, anteriormente para operar un SIEM, para una organización entre 1000 y 2000 personas, necesitaba por lo menos unas 5 o 6 personas solo analizando las alertas del diario. Sí. Y está bien, porque para su momento todavía no estábamos hablando del concepto de analítica, todavía estaba muy crudo, muy en pañales. Como les comentaba anteriormente, en algún momento esto llegó a ser insuficiente. Entonces, la eficiencia operativa se enfocó en tener esas personas realmente ocupadas en lo que es importante y en lo que nos permite estar un paso antes de los atacantes. Y en ese sentido, pasamos de tener 5 personas analizando alertas que se pueden presentar todos los días de correlación y eventos de interés, que pueden ser del orden de los miles o de los 10.000, a establecer estrategias de threat hunting. De pronto, reducir esa cantidad de 5 personas enfrente de las alertas a una sola, porque está bien, y las otras 4 estableciendo estrategias de cacería de amenazas, revisando los ciclos constantes de mejora, haciendo un CISO as a service, entonces generando iniciativas que le permitan a la organización, nuevamente, llegar a ese modelo de madurez. Entonces, para lograr esa eficiencia operativa, nosotros combinamos 3 elementos importantes. Ahí están como medio en desorden, sin embargo, los voy a comentar como son. Una herramienta cloud del cloud y para el cloud. ¿Por qué en el cloud? Primero, porque se diseña para resolver problemas complejos relacionados con incidentes de seguridad. Debe hacerlo de la forma más eficiente, debe hacerlo de la forma más, digamos, costo efectiva, y esto para solucionar problemas complejos de seguridad, pues utilizamos los otros dos pilares que son el Big Data y la analítica, pero ya voy para allá. Entonces, ¿qué me implica eso? Me implica una robustez en cuanto a recursos, y se hace prácticamente inviable decirle a un cliente, mira, necesitas 48 servidores para tener un HA, donde va a estar tu plataforma de analítica. La mejor manera de hacerlo es en el cloud. Y no solo por la cantidad de recursos, sino por la seguridad y por la privacidad que demanda este tipo de servicio. Yo voy a enviar mis eventos críticos de seguridad a algún lado. Necesito cumplir con los estándares más altos, que se respete la privacidad de los datos, que los datos no los pueda ver quien no los debe ver, que se cumplan con unos controles específicos que demandan High Trust, PCI Compliance, SOC 2, SOC 3. Entonces el cloud siempre fue el mejor medio para eso. Y adicionalmente, pues porque casi todo hoy en día es cloud. Entonces ya estamos llevando muchas de nuestras plataformas, de nuestras estrategias al cloud. Entonces ese es el primer pilar. El segundo pilar, una capa de Big Data. Entonces, para poder construir patrones de comportamiento, para poder hacer un uso eficiente de los logs, para aprovechar toda la información que me traen los logs, que es muy rica, no lo puedo hacer a través de una base de datos relacional y no puede ser cerrada. Necesito poder procesar millones de eventos, millones de datos en tiempo real. Entonces ahí es donde Big Data nos abrió esa posibilidad de poder replicar la data 3 veces, de poder tener sobre la data servicios específicos que me permitan en tiempo real detectar un cambio, detectar una anomalía, detectar una desviación y emitir una respuesta en tiempo real. Lo más rápido para procesar datos, lo más eficiente para procesar datos es el Big Data, y asimismo lo más eficiente para consultar esos datos en el caso, por ejemplo, de una investigación, cuando existe un incidente, es el Big Data, y nos ha permitido
alcances tan interesantes como no solo tener la data en frío, no indexada, quieta y tener acceso a ella, sino también poder jalar esa data en consultas de tiempo muy rápido. Recuerden que cuando hablamos de data en frío no indexada, una consulta puede durar mucho tiempo dependiendo de dónde está el dato, de qué tan largo es. Sin embargo, Big Data nos ha permitido posibilitar eh, acciones como, por ejemplo, tener, nosotros en Securonics lo llamamos iteration, tener acceso a data no indexada rápidamente, hacer unos queries rápidamente. Eso es lo que nos ha ayudado Big Data. Y la parte de analítica finalmente viene muy relacionada con Machine Learning, UEBA, que es análisis de comportamiento de usuarios y entidades, y qué es lo que yo hago con esas cosas dentro de un framework de análisis. Entonces la analítica primero me permitió automatizar todas las cosas que a hoy un analista tenía que hacer manualmente. Revisar un evento, revisar de dónde viene, cuál es el origen, cuál es el destino, cuál es el puerto comprometido, y de ahí finalmente tratar de establecer un caso de uso. La analítica me ha permitido tener los casos de uso ya listos, y cuando encuentro algo anómalo, ponerlo dentro de un modelamiento que se llama modelamiento de amenaza, que está basado en Mitre o en Killchain, donde están todos los estados de un ataque, y decir, mira, aquí realmente está pasando algo mal. Entonces eso también aporta la eficiencia operativa, porque me ayuda a reducir ese ruido en el SOC, a enfocar a mis analistas en lo que es realmente importante. Me ayuda a reducir la tasa de falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? Es una alerta que me implica a mí un proceso de investigación que al final no me lleva a nada. Lo resumo así muy a lo colombiano. Al final un falso positivo me pone a trabajar, gasta mi tiempo, abre una ventana para que de pronto, estando yo ocupado, un atacante pueda aprovecharse de eso. Es lo que conocemos como la famosa alerta de fatiga. Entonces, Luis, esos son los tres pilares de la plataforma. Marcaste, no te quería interrumpir en la charla, porque la verdad que muy interesante y muy claro, pero marcaste algo que me parece que es clave, ¿no? Me parece que es clave. Tradicionalmente las herramientas de SIEM o las soluciones de SIEM, lo dijiste al principio, eran soluciones caras, complejas, que implicaban mucha gente, que en muchas empresas daban hasta un poco de miedo, ¿no? Digo, es decir, estamos entrando en un terreno que nos va a llevar mucho trabajo, que va a llevar mucha carga operativa, que va a llevar muchos recursos y que finalmente la gran incertidumbre de qué tanto provecho le íbamos a poder sacar esas inversiones que normalmente eran costosas, ¿no? Y lo que vos contaste de esta solución, que es una solución basada en cloud y que a través de estos tres pilares, ¿no?, que estás marcando, tener la capacidad de reducir la carga operativa y que ya no necesitemos tener 3 o 4 o 5 analistas sentados y estar monitoreando y revisando la consola de la plataforma, sino que con una persona o a lo sumo con dos podamos tener una clara imagen de lo que está pasando y no solamente, como decíamos al principio, lo que está pasando con el firewall o en el perímetro o en algún determinado punto de la red, sino lo que está pasando a nivel comportamiento de usuario. Me parece que eso marca un poco la capacidad del producto y todo lo que tiene que ver con estas nuevas soluciones, ¿no? Que evidentemente la capacidad del cloud, la potencia del Big Data nos llevan a tener estas revoluciones tecnológicas que también, como dijiste vos, el otro día, mira, veía, yo creo que era un meme, era una imagen en donde había dos columnas y de un lado decía hacker y del otro lado decía blue team, y la de hacker decía, no me acuerdo exactamente qué decía, pero básicamente decía que estaba atacando la red, y de la otra columna decía que estaba actualizando la plataforma de ticket, estaba actualizando esto, estaba enviándole un reporte a este. Entonces, los analistas tradicionalmente tienen que dedicar mucho tiempo donde no agregan valor, ¿sí?, donde no le agregan valor, y terminamos corriendo siempre detrás de una persona que toda su capacidad y todo su tiempo lo dedica a ver cómo generar un incidente y cómo complicarnos un poquito el día a día, ¿no? Entonces me parece que estas herramientas que nos permiten estar un paso adelante, o al menos tratar de ir al mismo ritmo, ¿no?,
me parece que son súper inteligentes. Y hablando en sí de la plataforma, ya entendimos que es una plataforma cloud, ¿sí? En donde nosotros le vamos, de alguna forma, le vamos a estar enviando todos nuestros logs, ¿sí? Que esa plataforma cloud, utilizando Big Data y toda la capacidad analítica, nos va a mostrar, ¿sí? Y nos va a generar un modelado de amenazas. Te pregunto si nos puedes comentar y nos puedes mostrar cómo es esto, cómo es esta solución. Claro que sí. Entonces, aquí la clave de todo, precisamente, y como lo comentabas y retomando un poco algo que comentaba al principio, ¿no? Es ser lo más eficientes y recuerda que tener muchas personas ocupadas en incidentes que no aportan valor ha abierto ventanas en un gran porcentaje de los ataques más conocidos que han sonado en prensa, que hemos visto en internet. Lo que han ocasionado precisamente es que al estar esta gente desgastada, ocupada, pues haya una ventana de oportunidad para que los atacantes entren por otro lado y hagan lo que querían hacer. Entonces aquí la clave está en lo que es el modelado de amenazas, el modelamiento de amenazas. Y esto es lo que finalmente, cuando un analista ve, le reduce un tiempo enorme porque pasa de tener un indicio de, bueno, aquí puede estar pasando algo, yo veo ahí entre mi gran lista de alertas de 1000, 2000 alertas, paso de tener indicio de alguna de esas alertas a tener un framework de análisis completo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros recibimos los eventos y con ellos creamos el patrón de comportamiento. Con otros de los eventos que recibimos, hacemos un proceso llamado superenriquecimiento, que es hacer más rica la información de un incidente de seguridad o hacer más rico el perfil de comportamiento de una persona de acuerdo a lo que lo rodea. Y en ese sentido, al tener algo que consideramos anómalo o raro, como lo vemos acá, una desviación, traemos toda la información en paquete, en combo, en conjunto, y la analizamos completica, de manera automática, en lo que es el framework. Trabajamos sobre dos frameworks de análisis, el de Mitre y el de Killchain. Para hacerlo más simple, hablemos como si lo viéramos y el de Killchain. Y el Killchain me dice cuáles son las fases de un ataque. La etapa de reconocimiento, la etapa de establecimiento, la etapa de comando y control, la etapa de exfiltración. Eso es lo que vemos acá. Entonces, cuando un analista pasa de ver una gran cantidad de alertas a recibir una alerta que te dice, mira, hay una exfiltración de datos, porque honestamente, en un SIEM yo nunca voy a ver en un SIEM tradicional, en una plataforma de login, nunca voy a ver que me diga, están exfiltrando datos. De pronto se me activa una alerta con un nombre asociado a un caso de uso, que es un set de reglas de correlación agrupada. Acá me dice, mira, acá hay un riesgo inminente en cada una de las actividades que desarrolló este usuario. Su actividad sospechosa empezó hace 5 días. Si hace 5 días la plataforma me hubiera emitido una alerta, pues yo estaría haciendo lo mismo que están haciendo las otras. Estoy generando ruido, estoy desgastando. Todavía no ha pasado algo que sea realmente grave. Entonces, finalmente, la plataforma nos va mostrando cada uno de los eventos y cuando pasa a ser realmente grave en esta etapa, por ejemplo, ella puede emitir una alerta y si nosotros tenemos activado un SOAR, inclusive podemos evitar que exista la exfiltración de datos. Entonces, fíjate que estamos siendo eficientes operativamente a través del modelamiento de amenazas, tanto en la detección como en la respuesta. ¿Sí? Para nosotros es importante la investigación también, sí, pero finalmente yo no quiero tener un postmortem grave, ¿sí? Que no pase lo que no quiero que pase, porque generalmente las plataformas legacy siempre es un postmortem. Tú empiezas a investigar y a jugar con los eventos una vez que pasado el tiempo te diste cuenta que algo grave pasó. Entonces, el modelamiento de amenazas en una línea de tiempo me muestra los diferentes estados del ataque, me muestra qué caso de uso fue el que alertó el riesgo que Estos, implica te, cada una de las actividades que está asociada a te- ese usuario. te interrumpo Inclusive me un dice con segundo. nombre propio. Hola, Te interrumpo un segundo ahí, Javier. dale, adelante. Respecto a los casos de uso, ¿eso cómo se configura? ¿Qué tan complejo es?
¿Qué tanto nos ayuda Securonix con esos casos de uso? Es muy buena pregunta. Entonces, tradicionalmente un caso de uso era algo un poco teórico en lo cual yo escogía un set de reglas de correlación y agrupándolas a ellas definía un caso de uso específico. Por ejemplo, gestión de identidad y acceso. Entonces, tenía el grupito de reglas de correlaciones asociadas a eh, fuerza bruta para el password, intento de logins fallidos, intento de logins exitosos, ¿sí? Yo tomaba un grupo de reglas de correlación y con ellas armaba un caso de uso o definía mi caso de uso y escogía las reglas de correlación. Ahora, a lo que tienen hoy las herramientas de última generación, lo que nosotros finalmente tenemos es un caso de uso que está asociado al modelamiento de una amenaza. Y ese caso de uso finalmente es esa matriz de actividades que definen un ataque específico como el que estamos viendo acá en el ejemplo, que se llama exfiltración de datos. Asimismo, yo puedo tener ciberataque, un caso de uso que se llame ransomware, un caso de uso, por ejemplo, asociado a espionaje o asociado a sabotaje. Entonces, Securonix ya entrega un set de casos de uso específicos, ya están hechos, ya nosotros los hicimos, y como nuestra plataforma está en el cloud y nosotros hacemos toda la gestión administrativa del mantenimiento de los servicios internos, esos casos de uso se actualizan constantemente. Entonces, estás al día en casos de uso para 3 frentes específicos: ciberseguridad o ciberataques o ciberamenazas, amenazas internas, que es algo que hasta hoy todavía es muy difícil de ver en las organizaciones con un CIEM tradicional, a pesar de tener reglas y casos de uso específicos asociados con identidad, acceso, inclusive filtración de datos, pero no es tan automático, y la parte de seguridad en cloud. Securonix te entrega ya en tu plataforma una librería de casos de uso para esos 3 frentes que ya está lista. Lo único que tienes que hacer es escoger cuál vas a usar. ¿Y cómo lo escoges? Lo escoges de acuerdo a la fuente de datos, al dispositivo que le sacas logs o de acuerdo a la funcionalidad que estás buscando. En el efecto práctico, el 90% de los casos de uso que ya tenemos preestablecidos les sirven a nuestros clientes. Algunos hay que adaptarlos a su necesidad y en el caso que nosotros encontremos que hay un requerimiento específico de un caso de negocio que un cliente tiene que no está en nuestro set de casos de uso, es muy simple hacerlo desde la consola. Básicamente es escoger la fuente de datos, escoger los campos de evento que yo quiero utilizar y establecer una regla de análisis de evento individual. Todo esto siempre va de la mano de lo que es la analítica. Entonces, antes de jugar con esos casos de uso, yo ya conozco, ya sé qué es lo normal, ya creo un patrón de comportamiento individual, creo un patrón de comportamiento colectivo y cuando encuentro esas desviaciones, las paso a esos casos de uso. Perfecto, clarísimo, clarísimo. ¿Qué nos seguías contando respecto de la parte de modelado de amenazas? Bueno, entonces al final el modelamiento de amenazas reduce la cantidad de ruido en el SOC, esa carga operativa y lo hace más eficiente. Entonces está diciendo con nombre propio tanto el tipo de amenaza que se está presentando como quién es el que está implicado, porque de nuevo lo comentaba al principio, los ataques, no importa por dónde vengan, no importa cuál sea el vector, siempre están buscando una identidad comprometida. Con una identidad comprometida, yo puedo como atacante lograr mi cometido dentro de la red de un cliente. Entonces, al final, entre más información tenga un analista en 2, 3 segundos, más rápido va a poder actuar. Si yo tengo automatizada la respuesta a través de un SOAR, y ojo que esto es algo muy importante, no todo se debe automatizar, no todo se puede automatizar. Yo no puedo decirle al SOAR, bueno, listo, si ves este tipo de ataque, túmbame todos los servidores web, porque eso puede tener unos costos y unas implicaciones para nuestros clientes. Sin embargo, hay cosas que sí se pueden automatizar, un escaneo, una gestión de vulnerabilidades, el bajar a un usuario específico o un host específico que esté generando, digamos, algún indicador de compromiso importante. Entonces, eso se puede hacer.
Sin embargo, el analista al ver esto puede decir, ok, señores, miren, hay un ataque en nuestra granja de servidores, lo detecté por el WAF, ¿cuál es la estrategia? Y establecer un protocolo precisamente para actuar sin afectar el negocio. Perfecto. Hay integraciones con otros vendors. Sí, totalmente. Nuestras data sources, a lo que nosotros le sacamos logs, por ponerlo de una forma coloquial, implican integración con muchos vendors de seguridad, de infraestructura, de cloud, de aplicaciones críticas de negocio, que estoy hablando vendors como Salesforce, otro tipo de CRMs, vendors de bases de datos, vendors de Big Data. Entonces, sí hay integración con ellos, donde básicamente la conexión con esas plataformas para obtener sus logs también se hace de una manera muy simple, nada tediosa y que no implica desarrollo. Bien, acá me están haciendo llegar un par de preguntas que están viniendo a Claro través que del sí, chat. adelante. Vamos a seguir con la charla y después vamos a tomar un ratito para hacer esta pregunta. Viendo que ya son 10:37, ¿no? Ya estamos fuera de los plazos que siempre tratamos de hacer. Entonces, la pregunta y ya me la estás anticipando con el gráfico estrella del último tiempo. ¿Por qué elegimos Securonix? La pregunta es, ¿Por qué elegimos la solución de Securonix? bueno, ¿por qué elegimos la solución de Securonix? Securonix es pionero en dos pilares importantes de lo que es una plataforma de última generación, que es la parte de ser un CIEM Cloud y de ser una plataforma 100% basada en analítica. Eso nos ha permitido una evolución importante en lo que es las operaciones de seguridad y marcar una pauta muy importante hacia dónde llevar el mercado. Y eso ha tenido un resultado precisamente en lo que los analistas buscan de cumplir con los requerimientos relacionados con operaciones de seguridad. Entonces, en este momento, si vemos el reporte de Gartner, el cuadrante mágico de 100, el más reciente que salió la semana pasada, nosotros somos la compañía más visionaria y tenemos un buen balance entre lo que es nuestro posicionamiento en el mercado y la visión, pero para nosotros lo más importante es la visión. Y esa visión, como les digo, tiene punto de partida en el simple hecho de que somos pioneros en el concepto de analítica. Ese término UEBA tiene origen en lo que es Securonix. Cuando Securonix fue fundada, conocíamos el término UA, pero nosotros encontramos que hay perfiles digitales que también se pueden modelar y reforzamos ese concepto. Y luego salimos al cloud como un 100 cloud. Y eso buscando la más alta eficiencia operativa. Entonces, ¿por qué Securonix? Precisamente por esa visión que tiene de ser la solución más eficiente para detección de amenazas avanzadas. Bien, perfecto. No sé si querés que avancemos con las preguntas, digo, Sí, claro que sí. por la hora, o querés que charlemos de algo más que nos quieras presentar. No, Perfecto, dentro de lo que teníamos preparado, perfecto. precisamente era contarles cómo estábamos posicionados en el mercado. Son dos reportes importantes. El cuadrante mágico de Gartner para herramientas de 100 lo vamos a compartir con todos nuestros clientes, nuestros asistentes. Y si alguien quiere una explicación un poco más amplia, más que felices de compartirlo con ustedes. Y la otra parte es otro reporte que salió también reciente, que es capacidades críticas de 100. Y ojo que esto es una guía que se le da a los clientes. Si tú estás pensando en una plataforma, ten en cuenta esto que yo estoy estudiando. Y en ese reporte de capacidades críticas hay tres elementos importantes que son calificados y es los servicios esenciales para un 100, eh, los productos o servicios que son complejos para un 100 y los servicios que deben apoyar o soportar un SOC moderno. Entonces, en esos tres ítems tuvimos la calificación más alta. De hecho, la calificación más alta de este reporte la tuvo Securonix.
Y parte de eso tiene origen en cosas que mencionábamos a lo largo de la charla, en esa visión que nosotros tenemos hacia hacer efectivas las operaciones de seguridad, en esos tres pilares que componen nuestra solución. Eso era lo que quería compartir. Si tú quieres, Luis, pasemos entonces a las preguntas. Perfecto, si vamos a las preguntas, pues son varias, che. La verdad que se ve que estuvo Sí. interesante los que has contado. Ah, Y bueno, básicamente un detalle, estos gráficos y estos informes de Gartner que estás mostrando son recientes, ¿no? Son de este año y son de son de la semana pasada, sí. hace unas semanitas, lo que por eso decía que era la estrella del momento, estos cuadrantes que nos muestran que el producto está ahí como líder, ¿no? Vamos con la primera pregunta, algunas quizás las podamos unificar en la respuesta. Una dice, estas soluciones SIEM al implementarse es menos traumático si la institución cuenta con certificaciones en proceso y en ISO 27001 o es indiferente. Ahí voy a hacer un comentario yo, si querés después vos te pido que por favor amplíes. En realidad, evidentemente cualquier organización que tenga implementado 27000 o que esté trabajando en certificación de esos procesos va a hacer que todo sea mucho más fácil, ¿no? Que sea mucho más ágil. Pero eso no implica que si una empresa o una organización no tiene 27001 certificado o no esté trabajando en esos procesos, no implica que no pueda acceder a la solución, ¿no? No implica que no la pueda usar y sobre todo no implica que no le pueda sacar beneficio a todo el potencial de toda esta gestión de eventos y de incidentes, ¿está bien? Sí, yo te complemento en que una empresa que tiene certificaciones como 27001 ya tiene un camino avanzado en lo que es su modelo de madurez. A nosotros nos facilita mucho porque ya tenemos un avance en hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos para aportar valor. No es que sea menos traumático o más traumático para una empresa que no lo tiene, simplemente nos va a tomar un poco más de tiempo en entender qué es lo que realmente representa un riesgo dentro de la organización y en dónde yo debo enfocar los esfuerzos de la analítica. Como tú lo mencionaste, no quiere decir que si no lo tengo, pues no sea algo muy complejo o algo que no se puede hacer, no, definitivamente no. Pero sí, el tener un 27001, el estar ya montado en un modelo de madurez, a mí me va a permitir tener un poquito más de camino avanzado a donde como Securonics debo enfocar mis esfuerzos. Acá me parece también interesante comentar, estaba revisando si había alguna otra pregunta adicional que tenga esta misma temática, pero me parece interesante hacer el comentario de algo que ya dijimos durante la charla, que tiene que ver con la modalidad de comercialización, ¿no? Particularmente Vectus tiene la capacidad de comercializar como un servicio el producto, ¿está bien? Eso, el beneficio que tiene para la empresa es que no tiene que necesariamente hacer una gran inversión en un appliance o en un hardware costoso que después se le va a hacer complejo administrar, sino que cualquier organización, indistinta del tamaño, esto no hay que pensarlo para una gran empresa, no hay que pensarlo para una mega organización, sino que cualquier organización, cualquier empresa que tenga la necesidad puede acceder a la herramienta porque la comercializamos como un servicio, ¿sí? Evidentemente después tendremos que entender y tendremos que tratar de adaptar el producto a los requerimientos que tiene el cliente, pero me parece que esto tiene que ver un poco con esta pregunta. No hay que pensar con que para tener un SIEM hay que armar un SOC, ni hay que tener 27000. Sino yo creo que lo importante es que lo primero que hay que entender es visibilizar la problemática, visibilizar la necesidad, ¿sí? Y lógicamente después contactarse con Vectus, que nosotros los vamos a ayudar a hacer toda la ingeniería para resolver este problema. Hay dos preguntas que siguen, voy a ir rapidito para que no sea tan largo. Una dice, ¿debe una institución constituir un departamento de ciberseguridad exclusivo para administrar este tipo de procesos SIEM? Y la otra dice, ¿es mala práctica asignar este proceso a un solo profesional o debe ser asignado como rol a un equipo efectivo en la institución? Voy a hacer primero una primera respuesta yo, después te pido, Javier, que vos amplíes. Claro que sí. Evidentemente, no es necesario armar un gran equipo de seguridad para administrar la herramienta, por todo lo que ya hemos comentado. Lógicamente,
en función del modelo de negocio y las operaciones que tiene la empresa, uno va a tener que tener quizás más de una persona o armar un mínimo equipo para no perderse nada, ¿no? Y para poder resolver las alertas y las acciones cuando suceden. Continuando con mi respuesta, también les cuento a los que nos están escuchando que Vectus, además de ser un integrador de la solución y ofrecérsela como servicio, también nosotros ofrecemos el servicio de gestión. ¿Sí? Nosotros ofrecemos el servicio de CISO as a Service, como nombraste hace un ratito y como hemos contado en otras charlas de laboratorio, lo que significa que nosotros también nos podemos hacer cargo de la gestión de la plataforma. ¿Está bien? Entonces, volvemos al punto de la pregunta de recién. Ya no tenemos que pensar en grandes organizaciones, sino que tenemos que simplemente visualizar la necesidad, la problemática, entender que necesitamos abordarla y saber que la posibilidad existe. Y ahí te dejo a vos. Sí, de hecho Luis, está un poco relacionada con la anterior y gracias, bueno, que estaba yo muy tímido con este tema de tocar los servicios de Vectus, quería que tú lo hicieras. Finalmente, no es solo la plataforma y el CIEM, sino lo que haces alrededor de ella. Conjugar la plataforma o la tecnología con personas y con procesos. Pero para algunas organizaciones, por su tamaño, por las limitaciones, implementar un equipo que defina los procesos con los cuales yo voy a establecer mi estrategia de ciberseguridad también es costoso y puede ser complicado. Entonces ahí es donde los servicios de Vectus son importantes porque Vectus tiene la línea de operación, tiene las personas expertas en Securonics, ya han establecido unos procesos relacionados con la detección, la investigación y la respuesta, es decir, puede ser el SOC de muchos de los clientes en la región. Y un poco ampliando también el contexto de esas preguntas, donde, bueno, deberíamos tener un equipo exclusivo de ciberseguridad. En algunos países de nuestra región ya se han liderado iniciativas a nivel gubernamental de establecer regulaciones, sobre todo para organizaciones reguladas por el mismo gobierno, donde se toquen unos mínimos deseables en lo que es ciberseguridad. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia tenemos una circular que se llama la circular 07 y que te dice, mira, deberías contemplar o tener un SOC o contratar los servicios de un SOC con detección y respuesta automatizada, precisamente para hacer frente a los incidentes de seguridad. El presupuesto de ciberseguridad debe ser aparte del presupuesto de IT. Debes tener un director de ciberseguridad por lo menos. Entonces, ese tipo de cosas han abierto la posibilidad de que clientes tengan acceso a este tipo de cosas sin necesariamente tenerlo implementado o hacer el despliegue, sino tenerlo como un servicio. La ventaja de tenerlo como un servicio es que ya tienes un gran campo de experiencia con la línea de operación que te va a dar Vectus. Vectus tiene una capacidad de hacer costo efectivo a la plataforma y el servicio porque accede a una economía de escala dentro de lo que es el CIEM Cloud. Y precisamente ya tiene experiencia en los despliegues, sabe que es algo que es muy simple y te puede ayudar precisamente a establecer hacia dónde debemos enfocar los esfuerzos con la línea de operación, que la conjugan las personas, la tecnología y los procesos. O sea que se me escapa más como para contestar esta pregunta, Luis. No, ayúdame. No, está perfecto. Hay una pregunta acá, hay cada vez más preguntas, te cuento. Qué bueno. Hay una pregunta que ya la respondimos recién. Dice, ¿esta solución SIEM se complementa en la actualidad con otras soluciones o son independientes? Lo dijimos recién, tiene integración. Pueden revisar en la página de Securonics. Está el listado de las integraciones con todos los vendors. Hay otra pregunta que dice, ¿en cuántos idiomas se administra el sistema o solución? Imagino que la pregunta debe ser si también está en español, ¿no? Sí. En este momento no la tenemos en español, todo está en inglés. Bien. Y después hay dos preguntas que se pueden relacionar, que dice, ¿una empresa adquiere la totalidad de la solución SIEM o está segmentado en sus funcionalidades? Y la otra dice, hola, ¿cómo se licencia el producto? Bueno, listo. Entonces, tienes dos opciones. Tienes la opción de solo tener la analítica, y esto aplica para empresas que ya pueden tener un correlacionador, tienen su licenciamiento vigente, tienen
ya eventos retenidos en esa plataforma. Entonces tú puedes solo tener la capacidad analítica y enviar desde tu SIEM hacia nuestro cloud, y aquello que no estés ingestando en tu SIEM lo puedes enviar directamente a nuestro cloud. Esa es una. La otra es tener el SIEM completo. Toda la gestión de eventos sobre la capa de Big Data y la parte de analítica sobre él, ¿sí? ¿Cómo se licencia la plataforma? Muy buena pregunta. Nosotros licenciamos en dos frentes dependiendo del tipo de organización. Uno es el frente tradicional de eventos por segundo. ¿Cuántos eventos por segundo estoy generando con todos los dispositivos o las fuentes de datos a las que le saco un log? Y el otro es basado en la cantidad de identidades o de usuarios o de perfiles digitales que yo tengo en la organización. Tengo 2.000 usuarios activos en mi directorio activo, entonces eso es lo que yo licencio, sin importar cuántas fuentes de datos tengo o tecnologías a las que les voy a sacar los logs, sin contar las cuentas de servicios, sin contar las cuentas deshabilitadas. ¿Cuándo escoger una u otra? Si tengo pocas personas y muchos eventos, muchos eventos para ingestar, lo más conveniente es EPS, eventos por segundo. Si tengo pocos eventos pero una gran cantidad de personas, pocos dispositivos, lo más conveniente es basado en la cantidad de usuarios o identidades. Perfecto, clarísimo. Vamos a ir cerrando ya con la última pregunta, que en realidad era una pregunta, es bueno, la respuesta lo dejo a tu criterio y en función de la confidencialidad. Nos preguntan casos de éxitos en Latinoamérica. Casos de éxito en Latinoamérica. Tienes, te pueda compartir por el tema de la confidencialidad, te puedo compartir el Banco de Crédito del Perú. Es el banco más grande en el Perú, es del grupo Credicorp Capital. De hecho, es un proyecto que se amplía hacia el grupo Credicorp. Y recientemente en Colombia tenemos Davivienda, que es el tercer banco más grande a nivel nacional. Dentro de los casos regionales, globales, tú puedes contar empresas importantes dentro de lo que es Fortune 500. Puedo compartir casos contigo como el de American Airlines, que es uno de nuestros clientes más importantes a nivel regional. También tenemos a ExxonMobil, tenemos a la British Petroleum. Son clientes que tienen alcance regional, global, y sus oficinas regionales están también enviando eventos a nuestra plataforma. Tienes al Scotiabank, tienes a Citibank, son clientes importantes a nivel mundial. En la parte farmacéutica te puedo mostrar, te puedo hablar de Bayer, te puedo hablar de Merck, que también son clientes que algunos tienen presencia en algunos de nuestros países. Perfecto, sí, en Argentina también tenemos casos de éxito en el sector privado y también en el sector público con grandes gobiernos. Y bueno, ya estamos hiperpasados. Yo te agradezco tu tiempo, la disponibilidad. Quedaron algunas preguntas que fueron apareciendo. Les pido que cualquier otra pregunta me la envíen a mí, a lmosoni@vectus.la o a info@vectus.la. Cualquier persona que quiera tener mayor información o que esté interesado en poder seguir charlando, ¿no? Y profundizar todo esto tan interesante que nos contó Javier, también nos escriben. A Marcelo, a Hernán, a Rodolfo y a José, que se registraron. Le cuento que fueron beneficiados por un sorteo que acabamos de hacer en mi otra computadora, por eso miraba para el costado. Así que ya los vamos a estar contactando para ver cómo coordinamos la entrega. Javier, mil gracias, siempre es un placer charlar con vos. Es un placer poder estar alineado con grandes empresas tecnológicas como ustedes, poder hacer negocio, poder ser partner. info@vectus.la. Gracias para todos. Gracias, Javier. A todos muchas gracias y un feliz resto de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Siempre es un placer. Gracias, hasta luego. Hasta luego.